noches, bienvenidos al Envite, servicios informativos de la Televisión Canaria, este programa que se emite todos los jueves y que, como cada jueves, hoy tenemos un invitado que siempre suelen estar pegados a la actualidad. En la Semana del Turismo y también del crucero desgraciado de la isla de Giglio en Italia, en el que hemos hablado tanto de turismo, en la feria de Fitur y en la expectación de que Canarias cumple un objetivo, batir un récord turístico el año que ha terminado, recibimos al presidente de la Comisión de Industria, Energía y de Turismo del Congreso de los Diputados, uno de los 186 diputados de la mayoría absoluta del PP. Pablo Matos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este Envite, que seguro que va a dar mucho de sí con lo que el turismo ha dado esta semana. Vamos a estar durante la próxima hora con nuestro invitado y los periodistas. Emilia González, muy buenas noches, compañera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a adelantar, si te parece, algunos de los temas que vamos a tratar. Pablo Matos revalidó su cargo en el Congreso el pasado 20 de noviembre. En esta legislatura se estrena como presidente, como decía Carmelo, de la Comisión de Industria en la Cámara Baja, una comisión de mucho peso para Canarias. Se hablará, como decimos, de prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago, también de la planta gasificadora de Arinaga en Gran Canaria. Muchos temas cruciales para las islas que enseguida vamos a ir viendo. También es un tema importante el turismo. Esta semana ha abierto sus puertas Fitur, la feria del sector más importante del país, un escaparate donde Canarias acude con la intención de recuperar al turismo peninsular que ha bajado por la crisis. Un tema clave, la bonificación de las tasas aéreas. El gobierno canario quiere continuar con la bonificación y el gobierno español, que en un primer momento dijo que sí, ahora parece que no lo tiene tan claro. Se lo vamos a preguntar enseguida a nuestro invitado. Y no nos podemos olvidar de la política municipal. Pablo Matos también es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tras un paréntesis de 2 mandatos regresa a la capital tinerfeña, una corporación donde comenzó su carrera política. Las cosas han cambiado, ahora está en la oposición. De todos estos temas y de otros muchos vamos a hablar esta noche en el Envite con nuestro invitado y también con los periodistas que nos acompañan. Este jueves estarán con nosotros Pepe Moreno del Día. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Buenas noches, Emilia. ¿Cómo va la semana? Bien, es una semana esa para acabar el mes con expectativas. La cuesta de enero, ¿qué cuesta? No, pero la cuesta la venimos subiendo desde hace ya meses, yo ya desde no el me año acuerdo. pasado. Esto es como lo de la bajada del hierro, que nadie sabe por qué le llaman bajada, porque todo en cuesta arriba, ¿no? Bienvenido, Pepe. Bien. Nos acompaña esta noche también Tinerfe Fumero, Diario de Avisos. ¿Qué tal, Tinerfe? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va tu semana? Bien, hoy hubo una buena noticia, que fue el anuncio de los príncipes de Asturias de que van a visitar la isla del Hierro. Y me gusta, tengo una semana optimista, me gusta destacar lo positivo. Así me gusta, que empiece con optimismo. Nos acompaña esta noche también Manuel Mederos de Canarias 7. ¿Qué tal, Manuel? Hola, buenas noches. Muy bien. Muy bien. La semana también. muy bien, sí, una semana intensa, pendientes de los recortes como siempre, porque no hay otro tema en España que los recortes. Sí, señor, sí, verdad, la crisis. Y se encuentra con nosotros Enrique Betancourt de 7.7 Radio. ¿Qué tal, Enrique? Bien, menos optimista que Tinerfe. Ya me parecía a mí. Después de ver los datos del Fondo Monetario Internacional para el 2012 y los 2013. Los 2 próximos años, ¿verdad? Temblando. Bueno, vamos a ver. Bueno, hay que ponerle cara a la vida y tirar para hacia adelante. Vamos a ver qué pasa al final. Vamos a ver qué pasa. Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Ya saben que como cada jueves también nos acompañan estudiantes de periodismo. En este caso, 2 personas han venido al programa y van a tener la oportunidad de hacerle una pregunta al invitado y también vamos a tener la oportunidad de examinarlas, entre comillas, porque van a dar su titular al final del programa. Carmelo, cuando quieras. Así es, Emilia. Este programa se convierte en un aula, es un laboratorio de periodistas que además está resultando muy revelador. 2 mujeres de nuevo, como hemos dicho ya en programas anteriores, las mujeres van ganando en una carrera progresiva en esta profesión. Hoy tenemos 2 estudiantes de periodismo que van a preguntarle a nuestro invitado, a Pablo Matos. Lucía Sendón, muy buenas noches. Buenas noches. Adelante con la pregunta. El señor Basagoiti, presidente del Partido Popular del País Vasco, ha propuesto esta mañana una posible reforma de los estatutos de Génova para combatir la corrupción en el seno del partido y evitar así que se repitan casos tan graves como el de la Comunidad Valenciana. Quisiera saber cuál es su opinión acerca de esta propuesta. Muy bien, Lucía, gracias. La pregunta también ahora le corresponde a Wendy Fuentes. Wendy, muy buenas noches. Muy buenas noches. Lamentablemente, los trabajadores españoles cuentan con un salario mínimo interprofesional de 641 euros, uno de los más bajos de la eurozona. Por lo tanto, no podemos presumir de despilfarrar el dinero. Y tampoco nuestros políticos, así lo apunta el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Por lo tanto, ¿qué opinión le merece esta nueva propuesta en la que se exige una responsabilidad penal a los gobernantes que
que puedan vulnerar estos límites de déficit? Y por otro lado, ¿cree que esta nueva propuesta puede de alguna forma terminar estrictamente con el falseamiento de la contabilidad pública? Dos preguntas que tienen que ver en el fondo con la transparencia, que es una ley que está preparando, que está elaborando el Partido Popular. Responde Pablo Matos. Bueno, las dos preguntas son de actualidad y son habituales que se nos haga. La lucha contra la corrupción tiene que ser absolutamente de todos, y lo hacen todos los partidos políticos. Y es cierto que en política, en todos los partidos, hay personas que se desvían de lo que es su obligación y su deber y cometen actos ilícitos, y contra ellos lo que hay que luchar con todos los medios judiciales, fiscales, policiales, y de castigo no solo a los que cometen ilegalidades de la justicia, sino también lo que es la responsabilidad política y llevarla a cabo. En todas las profesiones existe, yo creo que en todas las profesiones hay que luchar contra ella máximo en la actividad política, en la cual pues se debería dar ejemplo. Y con respecto a la responsabilidad penal en relación al déficit público o al gastarse más de lo que ingresa, yo comprendo que este tema va a ser difícil de cuadrar, lo que en derecho se conoce como el tipo penal, es decir, definir perfectamente cuál es la actividad, la acción que pueda considerarse ilícita y por lo tanto estar sujeta a una pena. Pero lo que sí es que hay que introducir en las normas responsabilidades para aquellos que cometen acciones que llevan a su administración a la quiebra completa y que al final acaban pagando los ciudadanos. Muchas gracias, Pablo Matos. Las dos compañeras, alumnas de periodismo, como decía antes Emilia, ofrecerán un titular al final del programa de lo que se diga esta noche, lo más importante. Emilia, vamos a comenzar. Decía Enrique Betancourt antes que el Fondo Monetario Internacional nos ha dado otro palo, un jarro de agua fría, hablando de la recesión de los 2 próximos años. Pero Canarias, y es un tema que nuestro invitado seguro que tendrá en su agenda, tiene posiblemente petróleo y tiene gas. Y vamos a esperar a ver qué dice, ¿no? Vamos a esperar, sí, vamos a poner todos esos temas encima de la mesa. Nuestro invitado se ha pasado 8 años pacientemente en la oposición hasta llegar a esa foto que van a ver enseguida. Estrenaba año y la victoria de su partido junto al grupo de senadores y diputados canarios del Partido Popular, arropando a su principal dirigente, José Manuel Soria, en esta legislatura, ministro de Industria, Energía y Turismo, con el que tendrá que trabajar codo a codo. Ahí tenían esa foto y el diputado del Partido Popular por Canarias, Pablo Matos, ha sido elegido este martes presidente de la Comisión de Industria del Congreso. Matos destacó su labor de control al gobierno durante los 8 años que ha estado en el Congreso como oposición. Agradeció también la confianza otorgada por los miembros de la comisión y destacó la importante labor legislativa que queda por delante para favorecer la creación de empleo. Ya lo decía Carmelo, uno de los temas de los que se ha hablado desde que entró el nuevo gobierno ha sido el de las prospecciones petrolíferas. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha expresado su plena disposición a buscar consensos con el gobierno de Canarias para poderlas llevar a cabo, incluyendo la posibilidad de aprobar autorizaciones a Repsol para hacerlas frente a las costas canarias. El presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, espera que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy no autorice ninguna prospección petrolífera en aguas de jurisdicción canaria sin la autorización de la comunidad autónoma. Y otro de los temas candentes en cuanto a industria, la gasificadora del puerto de Arinaga en Gran Canaria y su puesta en marcha. Parece que hay opiniones encontradas entre el borrador creado por el anterior gobierno acerca de su lugar y puesta en marcha y el Cabildo de Gran Canaria, que no lo tiene tan claro, no descarta ninguna ubicación. El puerto de la Luz y de Las Palmas, Salinetas, Arinaga o Juan Grande. Esperarán a conocer las propuestas de los técnicos para pronunciarse. Y otro de los temas que pondremos sobre la mesa esta noche en el envite, las decisiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta semana se reunían en Madrid los responsables de Economía y Hacienda de todas las comunidades autónomas. El consejero canario Javier González Ortiz pedía una reforma urgente del sistema para que Canarias no salga tan perjudicada como hasta ahora con el actual modelo de financiación autonómica. El Ejecutivo español, por su parte, reclama a las autonomías un compromiso en el control del gasto. Cristóbal Montoro advierte
que intervendrán en la gestión en las administraciones regionales y locales que se desvíen del objetivo del déficit, llegando incluso a exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que gasten más allá de los límites de su presupuesto. Bueno, pues ya tenemos temas suficientes, Carmelo, para empezar a hacer la ronda de preguntas. Si te parece. Tocado al final la misma cuestión que planteaba Wendy Fuentes en la pregunta al invitado, ¿no? Exactamente. Las responsabilidades penales de los políticos. Pero bueno, estamos abordando en este primer capítulo muchos temas, que ustedes han podido ver con lo que nos apuntaba Emilia, las prospecciones, el gas, el Consejo de Política Fiscal, son temas de política nacional y canaria. Pepe, bueno, yo empezaría primero por... hay uno de los capítulos abiertos en cuanto a la marginación que Canarias tiene con la energía, sobre todo la solar, que el decreto que establece lo que aquí se tiene que elaborar, por utilizar ese término, en ese tipo de energía, nos equipara, por ejemplo, a otros sitios que tienen muchísimo menos sol, como puede ser Navarra o algunas zonas del norte peninsular. Eso se puede tratar en esa comisión, porque lo que uno no entiende es que aquí, que hemos tenido por bandera uno de los eslóganes nuestros, que era que teníamos seguro de sol, imagínese, pues para fabricar este tipo de energía. No, y además eso, claro que se tendrá que tratar por el gobierno y también se tendrá que tratar en la Comisión de Industria y Energía. Y este es un tema que viene, en el último año ha habido realmente muchísima polémica y muchísima preocupación por todo el sector fotovoltaico, que realizó una serie de inversiones, muchísimas inversiones, basado en un decreto que sacó el gobierno, en la cual se establecía una prima determinada y también se establecía un número de horas máximas de sol que iba a pagar con esa prima. El gobierno se dio cuenta que la prima fue exagerada, realmente es deficitaria para el gobierno y es insostenible en el tiempo. Pero también por otro lado están los derechos de los propios inversores, que les cambian las reglas en la mitad del partido, después de haber hecho sus inversiones. Y eso está produciendo una inseguridad jurídica enorme. Y además, no solo en el sector fotovoltaico, sino en los inversores, en cualquier inversor, que puedan considerar que España, que es un país que pueden invertir con una legislación y cambiársela a mitad del partido. Y eso hay que cambiarlo. Yo creo que esos decretos y las decisiones de cambiarlo que tomó el Partido Socialista tienen que ser ahora consensuadas con todo el sector fotovoltaico, con todos los que han hecho las inversiones, y llegar a unos acuerdos que lo hagan sostenible económicamente en el tiempo y que dé una seguridad para el futuro. Pero ustedes no se han pronunciado sobre eso es el enunciado, eso lo sabemos todos. ¿Cuál es la postura del Partido Popular? ¿Esto lo van a cambiar en cuánto tiempo? Porque estamos hablando de inversiones que se han realizado y de energías de futuro, que ya es una apuesta clara en todo sitio. Insisto, en un sitio como este, donde tenemos tantas horas de sol. No creo que me pueda decir a un gobierno que lleva un mes decir en cuánto tiempo voy a cambiar. Pero no, digo que no se han pronunciado ni siquiera qué piensan hacer. Que vamos a cambiar y intentar llegar a un consenso con el sector fotovoltaico para cambiar ese decreto que sacó el gobierno modificando las normas ya aprobadas en un decreto anterior, que motivaron que en Canarias, en toda España, pero que en Canarias, porque no solo afecta a Canarias, también al sur, al occidente, al sur de la península también afecta, un poquito menor medida, sí. Pero también en Murcia también tienen este mismo problema. Cambiarlo para llegar a un acuerdo con el sector que no sea polémico y que ese sector se pueda desarrollar de una manera sostenible, porque también es verdad que con el primer decreto, aquel que le daba las primas determinadas y las horas de sol, reconociendo esas horas de sol, también era insostenible desde el punto de vista económico para la propia administración. Vamos a dejar que pregunte Manolo Medero, que lleva tiempo sin venir al programa. ¿Cuánto tiempo llevas, Manolo? Bueno, algunos. Primero felicitarle por su cargo. Gracias. Y en segundo lugar preguntarle por una cosa que a mí me parece importante para Canarias. Llevamos 20 años de retraso en la instalación y en la introducción del gas en Canarias como energía más limpia, saltándonos todos los protocolos internacionales y poniendo en peligro incluso la inversión, o sea, las subvenciones de la Unión Europea en Canarias. Para que el gas sea operativo en Canarias es imprescindible un puerto en Tenerife y en Gran Canaria una planta regasificadora. Por distintos motivos, ninguna de las dos cuestiones han salido adelante, y digo 20 años. El PP, ¿qué planteamiento tiene sobre este asunto? Porque me imagino que lo tiene, el ministro dijo que en 3 meses esperaba que estuviese solucionado, pero son cuestiones que creo que llevan mucho más tiempo. Sí, aquí hay una cosa, la voluntad de José Manuel Soria, del ministro Soria, es implantar
de una vez por todo y arrancar con la implantación del gas, que está aprobado desde hace muchísimos años, como decías hace un momento. Una década. Está reconocido en los documentos, el célebre documento, el PECAN, en el cual ya se estableció, después de muchos años de debate, de intentar consensuarlo, de distintas alternativas, y se decidió la implantación del gas. En Tenerife se llevó un proceso también de dónde se instalaba, y ese fue el motivo de crear o de planificar el puerto de Granadilla, principalmente el plantear la planta gasificadora. Lo que pasa es que nosotros aquí en las infraestructuras en Tenerife hemos estado dándole vuelta a las infraestructuras muchísimo tiempo, que es incomprensible. Yo comprendo que una infraestructura de este tipo se pueda ser sometida a debate, participe todo el mundo, y además de sectores completamente distintos, ecologistas, ingenieros, planificadores, todo el mundo, pero debatir, estudiar, analizar, pero también tomar decisiones. Y el problema muchas veces que hemos tenido en Tenerife es que no se han tomado estas decisiones. Lo mismo que pasó con el puerto de Granadilla, que nos pasamos los últimos 5 años hablando del tamaño que tenía que tener el puerto, ha pasado con muchas carreteras, con la pista norte o al sur del aeropuerto Reina Sofía, etc. Aquí ya lo tenemos definido en Tenerife, en el puerto de Granadilla, y lo que hay que impulsarlo ya, y el ministro Soria ha dicho que lo va a impulsar. Yo no creo que no va a haber recortes por ese puerto. No, siempre en este año los dineros van a ser, cuando se elaboren los presupuestos y sepamos qué es lo que se puede dedicar a inversiones, se sabrá, y a lo mejor hay que recartar, pero claro, una infraestructura tan grande no es para desarrollar en 6 meses, con lo cual se puede ir difiriendo los pagos. Lo que sí es bueno es agilizarlo lo más posible. Y lo que decía con respecto a Gran Canaria, no sería bueno que Gran Canaria se metiera también en esta polémica de estar mucho tiempo debatiendo dónde se ubica. Creo que el Cabildo debe decidir como órgano o como autoridad de la propia isla, pero tomar una decisión rápida para no meterse en la espiral de ir dilatando en el tiempo una obra tan necesaria para las islas y sobre todo para las islas más pobladas. Manolo, por aclarar, es que en Gran Canaria, el invitado ha hecho las 2 fotos, Tenerife como llevaba lo de Granadilla. Gran Canaria está el tema paralizado en este momento, no hay todavía ubicación. Está paralizado por el tema de la ubicación, es decir, la ubicación inicial era en Arinaga y el Cabildo rectificó y lo ubicó en el mar. Y todo eso, los planeamientos... Allí hicieron el puerto, pero no saben dónde ubicar la planta regasificadora. No, aquí, sí se sabe, Pepe, sí se sabe dónde reubicar. Es decir, el problema pero esa es la discusión de ahora, ¿no? Aquí no se hace el puerto, pero sabemos dónde se quiere hacer la planta regasificadora. En los 2 lugares ha estado parado. Enrique, tu turno. Igual felicitarlo también por esa responsabilidad que va a estar muy vinculada a Canarias también, ¿no? A medias, Pepe, el puerto no está con las condiciones necesarias para ubicar la regasificadora. Habría que hacer una inversión importante en el puerto de Arinaga, si es que es en Arinaga, porque había una especie de subasta donde el ayuntamiento que esté dispuesto a recibir 80 millones de euros se lo lleva, ¿no? Cosa que a mí me parece peligroso. Yo creo que la razón fundamental debía ser técnica, o sea, debe ir donde reúne las condiciones técnicas imprescindibles para la tarea que va a desarrollar. Y medioambiental, ¿no? Sí, bueno, esa es la otra parte que quería decir yo. Por un lado, el gas es limpio, Manolo, pero menos. Quiero decir, es evidentemente de los menos limpios. Es más limpio que lo que tenemos ahora, que es una porquería. Exactamente. ¿No? Menos cochino, digamos. Menos cochino. Pero contamina. Nos sigue haciendo dependientes. El gas, de momento, toda la bolsa de gas, si es que de gas que tenemos al lado, no es nuestra. Por lo tanto, hay que comprarlo fuera. Dicen que hay petróleo y gas en el mar, entre Marruecos y Canarias. De momento está ahí, ¿no? Luego los elementos de seguridad, que en Arinaga hay discusión sobre la cercanía o no a poblaciones. Y la pregunta la quiero pasar por el otro lado. Yo apostaría más por las renovables que no insistir en los combustibles fósiles, que además se van a acabar tarde o temprano, salvo que tengamos el oro al lado, ¿no? El tema del petróleo. Yo creo que el problema está más en los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura que en el Para no mezclar, volvamos a explicar pedagógicamente. Ahora hablas de la bolsa de petróleo, sí, la bolsa de petróleo. Que está entre Marruecos y Canarias. Las prospecciones. No, las prospecciones. Primera pregunta. ¿Tenemos aguas canarias y por lo tanto esas prospecciones las podríamos hacer o pertenecen solamente a Marruecos? Que ya ha avisado que va a empezar a hacer sus de momento, en la jurisdicción internacional, Canarias no tiene agua ni mediana con Marruecos. Si se establece, pues sería otra cosa. Y en segundo lugar, Canarias está dispuesta, y usted está de acuerdo con ello, a correr con los riesgos, es decir, que nos venga una marea de piche y nos arruine el sector turístico durante 30 años,
y no recibir los beneficios? Me refiero a que los beneficios vayan exclusivamente a Repsol y al gobierno del Estado, ¿o hay fórmulas para que Canarias se beneficie directamente de ese futurible del petróleo y del gas? Vaya pregunta, Pablo Matos. Sí, vamos a ver. Yo creo que el debate que se ha tenido sobre autorizar o no las prospecciones se confunde a veces con el de la extracción del petróleo si lo hubiera. Yo sobre el primer decisión que hay que tomar, yo como canario a mí me gustaría saber si hay petróleo o no. Primero saberlo. Creo que decir, no, yo no quiero saber si hay petróleo ahí debajo, y por lo tanto, si hay que hacer algunas prospecciones, yo como canario pienso que se debe hacer para saber si hay petróleo. Y luego tomar la decisión de si se extrae o no, o cuándo se extrae o no. Porque tú has hablado de las perjuicios que podía tener para el turismo, pero claro, también no sabes si toda la vida va a haber turismo o no y qué situación da. Pero saberlo yo creo que es bueno. Si las aguas son en Canarias o no, las aguas son, no se ha trazado oficialmente la mediana, pero yo creo que sería un acto de soberanía nacional trazar esa mediana. Sí, perdona, hay técnicos que dicen que al ser un archipiélago sin Estado, eso es muy complicado. Sí, pero yo creo que es más complicado lo de la franja esta de 5 millas que hay entre Tenerife y Gran Canaria. Eso es más complicado, eso son aguas internacionales y yo creo que deberían ser aguas españolas. Otra cosa es la decisión de lo de la delimitación del mar Canario, que es darle una denominación a algo que no existe, porque en estos momentos no existe absolutamente nada real, pero yo sí creo que se debería llegar a que esas aguas sean consideradas aguas españolas. Cualquiera que cruce entre Tenerife y Gran Canaria que piense que está pasando por una franja de aguas internacionales, pues parece absurdo. Usted ha dicho ahora, y me gustaría que lo precisara, que sería una cuestión de orden nacional el trazar la mediana. Sí, pero yo hablo de soberanía nacional. De soberanía nacional. Es que no se ha trazado. Es un mensaje distinto del que pueda estar dando Coalición Canaria, pero yo creo que trazar esa mediana, pero vamos, yo lo doy casi de facto por eso. Pero sabe usted, quiero decirle que sabe usted la importancia de la declaración que ha hecho por lo siguiente: trazar la mediana para España significa negociar con Marruecos abiertamente por primera vez un tema que no ha querido tocar nunca España. Pues yo creo que esa mediana, vamos, hay que hacerla. Es evidente que sería lo lógico y yo no creo que esa parte tuviera mucha polémica. Porque el tema de las prospecciones podría estar que se prohibieran unas prospecciones aquí porque el riesgo que pudiera tener hacia el turismo, hacia el medio ambiente en el futuro, y 5 millas más allá estar sacando petróleo y además no podemos evitarlo porque son soberanía de otro Estado. Por lo tanto, yo creo que no hay que hacer un drama de esta decisión. Yo creo que es bueno que sepamos en algún momento, que sepamos, cuando se pongan de acuerdo, y además las administraciones públicas, la administración de la comunidad autónoma y la administración del Estado, creo que es bueno saber si hay petróleo o no. Y luego en el futuro tomar la decisión si algún día es necesario extraerlo o no. Sí, Manoli, vas a decir algo. A mí me alegra lo que ha dicho de la mediana, porque imaginemos por un instante que Marruecos, como ha anunciado, decide otorgar licencias para la prospección. Podría hacerlo, Podría hacerlo. ¿Pero dónde? De su mediana a su costa. No está trazada, es imaginaria. Si lo lógico es que se llegue a un acuerdo con Marruecos, que ya está, además, creo que hay antecedentes. Hubo alguna reunión entre el gobierno de España y Marruecos en la anterior etapa política donde se habló de la mediana, más que se habló de la mediana, se habló de la explotación conjunta de los recursos naturales que ahí puedan existir, es decir, de acuerdos económicos más que internacionales que tienen cierta complejidad. Yo por lo que veo, es decir, ustedes desde el Partido Popular estarían dispuestos a que esas prospecciones se hagan, se llegue a ese acuerdo con Marruecos. Yo no sé si vía acuerdo o no. Hoy el presidente del gobierno, Rajoy... Ha estado en Marruecos, Rajoy, en las últimas horas. Como es costumbre en los últimos gobiernos, no solo en el último socialista, sino en los últimos gobiernos, pues una de las primeras visitas que se hace a Marruecos, y eso es bueno porque es bueno tener buenas relaciones con un vecino. Ahora bien, yo lo que he dicho, y además no es una cosa que urge saberlo de aquí a 6 meses, pero creo que debemos ir mentalizándonos que es bueno saber si tenemos cerca a nuestras costas petróleo o no, que no quiere decir que se vaya a extraer en 2, 3, 5 o 20 años, o sea, se tomarán las decisiones de extraerlo cuando convenga a las necesidades de todos.
Pero saberlo, yo creo que es bueno saberlo. Tampoco estamos planteando una cosa que sea urgente tomar esa decisión de aquí a 15 días. Bien, creo que hemos llegado incluso a un tema interesante al comienzo del programa, la declaración de Pablo Matos de que convendría por razones de soberanía nacional fijar esa mediana. Es un tema importante. Tiene fe, adelante con otros temas. Sin lugar a dudas. Sí, aprovechando dentro de la actividad parlamentaria de Pablo Matos, yo en vez de mirar hacia este presente, hacia el futuro, yo miraría hacia el pasado. Usted es uno de los dirigentes políticos españoles más relevantes en cuanto a la vivienda, que uno de los efectos de la crisis, del que hemos hablado en muchísimas ocasiones, de los más terribles es el problema de lo que se han encontrado tantas familias que han perdido sus hogares a cuenta de aventurarse a unos créditos con unas previsiones económicas que evidentemente, si se equivocaron los máximos expertos de la economía mundial, que podían imaginar pues todas esas familias, ¿no? Son cifras, hablamos de dramas tremendos, usted los conoce, se cuentan por miles en Canarias, 5.000 el año pasado. Bueno, 4.000 el año pasado, 5.000 el anterior. 100.000 al año está habiendo. 6.000 al año, algo tremendo, que detrás de cada de esos números hay una familia que literalmente lo pierde todo, ¿no? Su empuje, usted es uno de los valederos de que actualmente en el Congreso de los Diputados, o en las anteriores legislaturas, hubiera una subcomisión para estudiar algún tipo de solución a este problema. Me gustaría saber si va a mantener cierto empeño político en que esa subconvención vuelva a surgir en esta legislatura, y también me gustaría saber su posición al respecto de por dónde puede ir esa solución, porque me consta que usted entiende que la dación en pago, o sea, que el entregar el piso no puede ser simplemente con eso saldar la deuda. Exactamente, saldar la deuda, porque pondríamos en riesgo también lo que es el balance de las entidades financieras, ¿no? Luego, ¿qué hacer? Vamos a ver, efectivamente, a mí, todo lo que se vive en torno de la vivienda, pues me ha apasionado en los últimos años, y efectivamente nosotros propusimos crear una subcomisión para analizar y reformar el sistema hipotecario que se creó en la legislatura pasada, que se tuvo que suspender sus trabajos porque se disolvieron las Cortes, y yo espero, y así se lo he comunicado a la dirección del grupo, de que sería bueno volverla a retomar. El presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, Mariano Rajoy, anunció que también iba a impulsar esta subcomisión, que él conocía perfectamente, y por lo tanto yo creo que sí, que se volverá a crear, es la opinión que tengo. Y esa comisión se creó porque al ver la cantidad de miles de personas que se eran desahuciadas de sus casas por el impago, esta crisis financiera de la pérdida del trabajo puso en evidencia una parte del sistema hipotecario español que yo he considerado injusto y desproporcionado. Y lo he considerado así en el Pleno del Congreso de los Diputados. No decir palabras mayores, ¿verdad? Injusto y desproporcionado. No quiere decir que haya funcionado mal, porque es que, no sé si tenemos tiempo de explicarlo. No nos alargamos mucho, pero conviene que cuando antes de la crisis, cuando alguien no podía pagar su vivienda, operaba el sistema perfectamente, que es, el banco ejecutaba la hipoteca, se subastaba la vivienda, iba alguien a esa subasta, la compraba, con el dinero que pagaba era muy aproximado, un poco a lo mejor más bajo, del valor de mercado, pero sí por encima del valor de la hipoteca, se saldaba la hipoteca, a veces sobraba una cantidad que se le daba al deudor y se acababa la cuestión. Y se acababa ahí. Ahora con la crisis se va a la subasta, esa subasta queda desierta porque no hay nadie que vaya a adquirirla, entre otras cosas porque no hay nadie que consiga un préstamo hipotecario, entonces opera la segunda fase de ese sistema hipotecario que yo considero desproporcionado e injusto. Que es que el banco, en caso de que se quede desierta, el banco se queda con la casa porque nadie la compra, por el 60% del valor de tasación, y además el deudor se queda debiendo el resto de la deuda por el resto de su vida. Y eso es desproporcionado e injusto. Le decía Tinerfe, ¿hay solución para esa desproporción? Yo creo que sí. La dación de impago está contemplada en la ley hipotecaria, en el artículo 140 de la ley hipotecaria. Es decir, que la garantía o la deuda se ejecute solamente con la garantía está contemplada. Lo que pasa es que ningún banco la ofrece. Yo creo que es bueno que pues a lo mejor incentivar o a lo mejor obligar a los bancos a que lo ofrezcan con las condiciones que establezcan, porque las condiciones no pueden ser lo mismo que para alguien
que aparte de garantizarlo con la vivienda, lo garantice con todos sus bienes. El riesgo es mayor en uno o en otro, entonces a lo mejor varían los tipos de interés, a lo mejor por supuesto variará el porcentaje sobre la tasación que dé el banco como préstamo, o a lo mejor varía otras circunstancias, pero sí que alguien pueda elegir entre una hipoteca con responsabilidad exclusiva de la vivienda y otra hipoteca con responsabilidad universal de los bienes. ¿Y para los ya entrampados? Y luego, para los que yo siempre a los deudores, a los que dejan de pagar, los divido. O sea, aquellos deudores de buena fe, es decir, con una insolvencia sobrevenida, aquel que pierde su empleo y por lo tanto no puede pagar, no porque no quiera, sino porque tiene una situación de pérdida de empleo, creo absolutamente necesario establecerle unas medidas de segunda oportunidad para que no se vea desalojado de inmediato de su casa. Esas medidas de segunda oportunidad, porque en la Unión Europea no hay ningún país de la Unión Europea y solamente funciona en 11 estados de Estados Unidos la dación en pago, en ningún país de la Unión Europea. Lo que sí establecen unos u otros distintas modalidades de esa segunda oportunidad. Yo he visto alguna curiosísima, estudiando la legislación francesa impide desalojar a nadie de su casa en invierno, como una de las medidas. Por el frío que... No, pero de una medida, eso viene de códigos civiles antiguos, pero que absolutamente todas las legislaciones. Y yo creo que hay que introducir en la legislación española medidas de segunda oportunidad, como pueden ser un arrendamiento, o sea, quedarse con la vivienda y obligar a arrendarlo por una cantidad determinada, puede ser líneas de avales de reducción de la cuota que tengan que pagar por el piso, una especie de moratoria para el deudor de buena fe, siempre para el deudor de buena fe y cuando sea vivienda municipal. Dicho en palabras, esta mañana ha habido un juicio aquí en la audiencia de Santa Cruz de una señora con una pequeña que además tiene sus problemas y era precisamente ni siquiera ella había solicitado esa hipoteca, sino que la había incluido en un crédito hipotecario como garantía y la ejercía el banco. El banco no tiene corazón. Cuando usted le estaba oyendo, y todas esas medidas son de gente que tiene corazón, pero los bancos son entes y no tienen corazón y van y desalojan de la casa. Todo eso que nos ha explicado que es maravilloso, pero comparado con lo que vivía esta mañana esa mujer, no tiene nada de similitud entre lo que usted explicaba y su vivencia de esta mañana. Claro, por eso es el drama. Lo que estamos intentando es cambiar una legislación que tiene 150 años. 150 años y que no se puede hacer por un decreto ley cambiarlo. Por eso se creó esa subcomisión en la cual nosotros, los diputados, citamos hasta ciudadanos de plataformas por la dación de pago, jóvenes provenientes del movimiento de 15M, entre otros. Y hay que citar expertos desde el punto de vista de la universidad, de analistas del derecho civil que puedan orientarnos a establecer unas medidas que sean las correctas. Vamos a recibir de las bancas, de las asociaciones de usuarios y de afectados por las hipotecas y de usuarios de la banca también los recibimos. Lo que pasa es que se cortó por una disolución de las Cortes. Lo que yo creo que se debe crear otra vez, he dicho mi opinión, no soy el responsable de eso ahora, pero creo que se va a crear esa subcomisión y terminar con la reforma del sistema hipotecario. Un sistema hipotecario que ha permitido que muchas familias, o la mayoría de las familias españolas, sean propietarias. O sea, que es un sistema hipotecario sólido. Lo que sí es verdad que la crisis, cuando se produce de una determinada manera y cuando no hay crédito de nadie para ir a una subasta, es cuando se está perjudicando el sistema. Y lo que lo están sufriendo son los ciudadanos que pierden su vivienda, que el banco se las queda por el 60% del valor de tasación y que además se quedan debiendo ese dinero. Eso es lo que hay que modificar y yo creo que se debe modificar. Se modificará, según nos anuncia, quien ha sido portavoz del área de vivienda en la Comisión del Congreso durante varios años. Vamos a entrar en un tema, la mala noticia que daba el Fondo Monetario Internacional, que se filtró en el día de hoy, hace escasas horas, de que durante 2 años países como España van a estar en recesión. Se sabía, era un secreto a voces, pero se está ya escribiendo, se está documentando. 2 años de vacas flacas lleva a muchas corporaciones, a muchas administraciones a tener problemas para no solo financiarse, tener un buen presupuesto, sino para pagar, Emilia, incluso
el sueldo de sus funcionarios, mantener los puestos de trabajo, los ayuntamientos. Y hay un caso en Canarias clarísimo, Calda. Exactamente, enseguida vamos a hablar de él, pero vamos antes a contarles que nuestro invitado ya fue concejal de urbanismo y teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre 1995 y 1999 bajo el mandato de Miguel Cerolo. Tras las últimas elecciones autonómicas volvió a formar parte del Pleno de la capital tinerfeña, en esta ocasión como miembro de la oposición. Y hablando, como decía Carmelo, precisamente de ayuntamientos, por primera vez un consistorio se ve obligado a presentar un expediente de regulación de empleo. Nos referimos al Ayuntamiento de Gáldar, en Gran Canaria. Afectaría a 104 trabajadores. Hace unos días, la Dirección General de Trabajo aceptó la suspensión de 87 contratos durante un año y 17 prejubilaciones. Desestima, eso sí, la extinción de 37 contratos de empleados municipales. El Comité de Empresa anuncia emprender acciones legales y el alcalde, Teodoro Sosa, dice que esta decisión permitirá al ayuntamiento ahorrarse 1,5 millones de euros. Nos preguntamos si finalmente el fin justifica los medios y si puede haber algún otro ayuntamiento que siga este camino. Vacas flacas, problema de dinero. Pregunta brevemente en esta fase, Enrique. Aclarar que no es el primero, ¿eh? Ingenio ya hizo un expediente similar en el mandato anterior y que no están vinculados tanto a la crisis como a que algunos ayuntamientos inflaron plantillas a diestro y siniestro. Asesores y demás, ¿no? Para ser clientela, claro. Gáldar tiene una ratio de trabajadores municipales que ya quisiera Santa Cruz de Tenerife la Palma de Gran Canaria. No parece razonable. Y no pensemos en aquellos municipios turísticos que tienen unas plantillas sobredimensionadas cuando el boom turístico, sobre todo a nivel urbanístico, es que eso viene detrás. Antes de preguntar, opinen el resto de los periodistas, sin preguntar, y luego ya abordamos el tema con el invitado, Tenerife, sobre el problema municipal que estamos abordando. Bueno, yo creo que un buen ejemplo de cómo se puede llegar a la ruina de un ayuntamiento, yo creo que él lo conoce perfectamente, el invitado, que es Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que la situación de una de las dos capitales de Canarias es terrible desde el punto de vista presupuestario, y a mí me gustaría saber exactamente qué opina el candidato, y ya nos lo contestará, acerca de cómo están esas cuentas. Ya no es candidato, ya no es candidato. Es concejal, ya dejó de del ayuntamiento que fue teniente alcalde. Pepe, ¿alguna reflexión al respecto? Hombre, yo lo que creo es que aquí los ayuntamientos han tirado de una bolsa que no era la suya y han creado, como estaba diciendo antes Enrique, efectivamente para esa clientela política han crecido de una manera desorbitada. Ahora habrá que ver cómo van a hacer todas esas reconversiones. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz era tal el volumen y es tal el volumen de funcionarios que tiene, que estuvo yendo una señora a trabajar durante años y no era funcionaria y tenía despacho dentro del ayuntamiento. Pero como eran tantos, uno más que más daba. Hasta que se descubrió que la señora no pertenecía a la plantilla, estaba allí por una contrata de un señor que se enteraba antes que nadie de alguno de los concursos que se hacían. Enrique estaba preguntando. No, la pregunta va sobre el IBI, ¿no? Una de las decisiones que han tomado el gobierno de Rajoy, las primeras ha sido el incremento del IBI, que supone que va a beneficiar a las arcas municipales. Lo que pasa es que yo, no sé si usted está de acuerdo o no, en las condiciones de deterioro económico, o las previsiones además que tenemos de una bajada de la economía, un 1,7 en 2012 en España. Esperemos que no sea así. Esas son las previsiones de hoy del FMI. Sí, se ha filtrado ese documento. Son terroríficas. Me gustaría que estuvieran equivocados. Que bajaría en el 2012 1,7 la economía y en el 2013 0,3. Con esas condiciones lo que va a haber es destrucción de empleo. O sea, yo creo que traducido a semestres, 400.000 parados más en España por semestre, con esa cifra. Me da la impresión de que habrá gente que no va... 6 millones entonces, ¿no? A los 6 millones seguro a final de año, si se cumpliera esto, ¿no? Con esos datos, ¿usted cree que la gente va a pagar el IBI? Cuando hay familias que los ingresos son cero, hay familias que los ingresos son 400 euros, me parece que va a haber un problema de los ayuntamientos a la hora de efectuar el cobro de esa medida. Sí, hombre, el Consejo de Ministros del 30 de diciembre tomó algunas medidas de reducción de gasto muy importante por un importe de 9.000 millones de euros y tomó unas medidas que no pensábamos que teníamos que tomar, de incrementar los ingresos a través principalmente del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que si luego me imagino que saldrá en este debate, en este programa, y también por el incremento del IBI. Es cierto que el IBI lo que se va a incrementar
y en lo cual ha sido muy doloroso para nosotros, se ha intentado hacer de una manera que sea lo menos gravosa para el ciudadano. Una de las cosas es que en los municipios el 50% de las viviendas menos caras o más baratas no va a tener incremento ninguno y va a tener el otro 50%. Y además a las que se le ha revisado el IBI hace poco, pues el incremento va a ser muy pequeño, y a las que se le haya revisado hace mucho más tiempo, ese incremento va a ser un poco mayor. Pero bueno, pero que no va a suponer un incremento que no se pueda pagar, porque a veces estamos hablando de 50 euros al año en estas cuestiones. Pero de todas formas es una medida que hemos tenido que tomar con auténtico dolor, y es porque bueno, hay que salvar esta situación que viene de algo que a veces no se trata lo suficiente. El déficit público no es algo, o la reducción que propone el Partido Popular y ya está. Es una cultura de no gastar más de lo que se ingresa, y ser consciente que gastando todos los años más de lo que se ingresa se lleva a la quiebra de un Estado o de una empresa o de una comunidad autónoma o de una familia. Y eso es el déficit público, no la deuda a largo plazo que se puede tener. El déficit anual en los presupuestos es una auténtica sangría para cualquiera. Y eso hay que lucharlo. Y ha sido la primera medida que ha tomado el Gobierno. El Gobierno va a cumplir con algo que pactó el Gobierno socialista, o que lo obligaron a pactar la Unión Europea, que es el Programa de Estabilidad del Reino de España, que establece llegar a un déficit del 4% para luego terminar en el 3%. En este año ya hay que llegar al 4%. Y por lo tanto hay que tomar unas medidas que son muy duras. Pero el principal problema que tiene este país y que tienen todas las administraciones es gastar más. Solo una pregunta, solo una. Pues, les voy a pasar la palabra a los cuatro, pero a ver, solo una pregunta porque hay poco tiempo. De manera que sean, por favor, rigurosos, sin preguntas, sin una opinión, y luego ya la englobaremos en una pregunta. Bien, pues a grandes malos, grandes remedios, ¿no? ¿Usted es partidario, o el PP, o está de acuerdo con la gente de su partido que propugnan que una manera de ahorro eficiente es empezar a suprimir ayuntamientos, que son instituciones arcaicas que obedecen a otro tiempo y que en muchos casos basta con mirar la realidad actual para darse cuenta que se mantienen estructuras totalmente artificiales? Sumo eso. Manolo, ¿ibas a decir también? Sí, yo preguntarle por el IRPF, es decir, porque durante la campaña electoral todos supimos que habría medidas de recorte porque había que equilibrar el déficit, pero lo que nunca supimos era que se iba a aumentar el IRPF, la presión fiscal sobre las personas físicas. IRPF, enseguida responde también. Yo antes de que vayamos a la IRPF, yo es que quiero hablar del IBI porque el oficio de político tiene que ser algunas veces difícil, porque tiene que establecer qué dice y qué se dijo. Fíjese, el 29 de octubre en el Ayuntamiento de Santa Cruz, usted le sacaban allí la subida de impuestos con motivo del déficit que hay en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Es decir, la postura más crítica en este sentido fue la del portavoz del PP, Pablo Matos, quien calificó de inoportuno el incremento del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, el impuesto de actividades económicas y el de vehículos, y recordó que antes de pedir un esfuerzo a los vecinos, por muy pequeño que sea, lo deseable que el ayuntamiento le dijera cómo va a intentar solventar el problema. A nosotros nos suben ahora el IBI y el IRPF. Dice usted que es doloroso para usted tomar esa decisión, y para nosotros que lo tenemos que pagar, ni le cuento. Yo entiendo. Englóbeme las tres cuestiones y se me entiendo. No, es que ha sacado textualmente el del diario de sesiones del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y yo entiendo que quiera hacerme esa pregunta. Eso hoy lo mantengo plenamente, porque lo que tenía que haber hecho el Ayuntamiento, que es lo que le llevamos reclamando desde mayo, es presentar un plan de austeridad, saber exactamente cómo están las cuentas, saber hasta dónde puede llegar en reducción de gastos del Ayuntamiento, en gastos de funcionamiento, para luego tomar la decisión. Porque la decisión de subir el impuesto tiene que ser cuando ya se ha tomado otras decisiones, primero de reducción del gasto. Y el Ayuntamiento, en esa fecha y a fecha de hoy, todavía no ha presentado ese plan de austeridad que era absolutamente necesario tomar. El gobierno del Estado se ha encontrado, porque no lo dijimos solamente en campaña, Manolo preguntaba por el IRPF. Nosotros dijimos en campaña que no pensábamos que no íbamos a subir los impuestos, pero no solo en campaña, que le estás pidiendo el voto a los ciudadanos. Lo dijo Mariano Rajoy en el discurso de investidura cuando ya teníamos mayoría absoluta.
Lo dijo el 22, 23 de diciembre cuando se hizo el debate de investidura. Porque en esa fecha teníamos unas cuentas a 10 días de terminar el año. Y cuando ya tomaron posesión los ministros, teníamos otras distintas. Fíjense si tan distintas que de alrededor de 20.000 millones de euros era la diferencia. Y que tú tienes que decirle a los que te prestan dinero para financiarte que tienes que cumplir y que no los vas a engañar. Y nos encontramos con unas cuentas distintas completamente de las que habíamos previsto y de las que habíamos previsto con la información que teníamos del gobierno. Entonces se tomó una decisión de recortar de inmediatamente para este año 2012, y va a haber más recortes de gasto en los presupuestos que se aprueben en marzo, de recortar 15.000 millones de euros, de cuadrar las cifras en 15.000 millones de euros, 16.000, 15.000 millones, 9.000 en reducción de gasto y 6.000 en subida de impuestos. Esos impuestos que son el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de bienes inmuebles. El turismo que nos espera a vuelta de publicidad. Es la semana del turismo. Vamos a dejar las dos preguntitas que habían hecho Tinerfe y Enrique. Tinerfe se quedó con lo de los ayuntamientos para después. Después, pero tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta, como decía Carmelo, la Feria Internacional de Turismo que estos días se celebra en Madrid, también ese accidente del Costa Crucero en aguas italianas. Eso será a la vuelta de publicidad. Enseguida volvemos. Estamos en el envite, estamos con Pablo Matos, del Partido Popular, que es el presidente desde este martes de la Comisión Parlamentaria en el Congreso de Industria, de Energía y de Turismo, las mismas áreas que un canario es el ministro José Manuel Soria de ese ministerio en el gobierno de Rajoy. Y estamos en la semana de Fitur, de la Feria de Turismo Española, y en la semana de las secuelas de un desgraciado crucero, Emilia, turismo. Exactamente, vamos a ponerlo sobre la mesa. Las autoridades de las islas tienen claro que la salida de la crisis pasa por seguir siendo el mejor destino vacacional de toda Europa. Esto es lo que precisamente se está ofertando en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que estos días se celebra en Madrid. Los príncipes de Asturias han visitado el pabellón canario y esta tarde además hemos podido saber que viajarán el 30 de enero a la isla del Hierro. Paulino Rivero les dio la bienvenida durante la presentación del stand de Canarias. Rivero ha insistido en destacar la importancia de las bonificaciones de las tasas aeroportuarias como una herramienta muy positiva y fundamental para la llegada de nuevos turistas a las islas. En la misma línea se han pronunciado los empresarios del sector. El gabinete Rajoy no acaba de ser del todo claro al respecto. Y ya que estamos, nos interesa también su opinión acerca de la desvinculación de Gran Canaria del stand regional para promocionarse en esta feria. Señor Matos, le preguntaremos si cree usted que es necesario, si va a obtener mejores resultados Gran Canaria yendo por libre. Y como no, también lo decía Carmelo, esta noche también nos hemos hecho eco del naufragio del Costa Concordia en aguas italianas. Hasta el momento 11 muertos y 22 desaparecidos de los 3.200 pasajeros y 1.000 tripulantes. Un fuerte impacto, un apagón momentáneo y el estruendo de los cristales al caer. Según coinciden cientos de testimonios, la tripulación quitó importancia al incidente, pero la inclinación progresiva del buque desató el pánico. La falta de coordinación en la evacuación y un capitán que presuntamente optó por huir del barco envuelve lo que, de haber estado en alta mar, hubiera sido la mayor tragedia marítima de la historia. Familias canarias viajaban a bordo, así lo vivieron ellos. Notamos como que el barco había chocado contra algo, hicimos como cuando un coche te da por la espalda, ¿no?, el movimiento, y se fue la luz, se empezó a escorar el barco y era de verdad, parece una tontería, pero era la misma situación que el Titanic, era cayendo platos, la gente empezó a gritar. Justo estábamos al lado de la escalera y cuando sonó la alarma bajamos tranquilamente. La gente se apelotonó un poquito, pero bueno, fuimos de los primeros, entonces tuvimos suerte, la verdad. Noticias que nos llegan de cada vez más muertos, la verdad que se te pone, cada vez que vemos las imágenes en la televisión, se te ponen los pelos de punta y te saltan las lágrimas. Pensar que tú has podido ser uno de ellos, ¿no? No tengo palabras para definirlo, vamos, eso no se le puede llamar ni capitán, porque que yo sepa, el último que abandona el barco es el capitán.
Desde luego, tremendo el accidente, Carmelo. Tremendo. Parece que las reservas de los cruceros, por lo menos en esta compañía, también han descendido muchísimo. Pues ojalá que se recuperen, porque Canarias, mira que se beneficia de los cruceros, sin duda, un sector pujante. Vamos a preguntar sobre el tema. Sean, por favor, breves en este capítulo. Tenerse. Sí. Precisamente, señor Matos, un compañero suyo, aunque del Partido Socialista, el diputado Pepe Segura, ha presentado una proposición no de ley, creo que ayer, proponiendo mejoras en la seguridad de este tipo de transportes de pasajeros en marítimo, ¿no? A cuenta del naufragio. Él explica en su propuesta que lamentablemente han sido precisamente los grandes naufragios, el propio Titanic, además, los que han impulsado las mejoras, esas mejoras en las normativas de seguridad, y en concreto él propone al Congreso pues mejoras del tipo pues exigir doble casco a los cruceros, como ya ocurre con los petroleros, una medida que se adoptó cuando la catástrofe del Prestige, o por ejemplo la eliminación de puertos de conveniencia, para que cuando ocurran tragedias de este tipo nos amparen para evitar indemnizaciones, etcétera. Sí, a mí José Segura, Pepe Segura, me había comentado que pensaba presentarlo, no sabía que estaba presentado ya, y además no sé si en qué comisión se verá. Probablemente sea en Fomento, que es lo que lleva en transporte, pero probablemente sea no lo sé, es una proposición de ley de que el gobierno pues plantee a la Unión Europea, debe ser así porque no tenemos competencias para hacerlo. Yo creo que todo lo que mejore, todo lo que sea la seguridad de los usuarios de todo este transporte es bueno, absolutamente todo. Habrá que ver cómo está redactada la proposición de ley y me imagino que en el Parlamento se intentará pactar un texto que pueda llevarse a la Unión Europea, si se puede pactarlo. Desconozco el contenido todavía. Sean, por favor, les ruego mucho la brevedad. Yo, señor Matos, me gustaría que me aclarara si sabe y si puede, definitivamente, si hay bonificaciones a las tasas aéreas o no. Porque durante este último mes, José Manuel Soria hizo una visita oficial a Canarias como ministro, la primera que hizo, y dijo que sí, y se lo comunicó al presidente del gobierno de Canarias, después que no, y ahora otra vez que no. Es decir, ¿hay bonificaciones a las tasas aéreas o no hay bonificaciones? ¿Te refieres a la prórroga hasta los presupuestos? A la prórroga hasta los presupuestos. ¿O así se mantendrá la prórroga hasta del 1 de enero y si se mantiene la medida como medida que ayuda a captar turismo? Bueno, como saben ustedes, el tema de la prórroga de los presupuestos ha sido complicada porque el gobierno anterior ni presentó presupuestos ni los prorrogó y por lo tanto nos quedamos en un limbo que no se sabía exactamente cómo ejecutar estos presupuestos. El gobierno de Zapatero tomó la decisión de no hacer las elecciones en un tiempo que le diera al nuevo gobierno elaborar unos presupuestos hasta el 31 de diciembre de este año y por lo tanto se produjo un limbo. Con respecto a las tasas, lo que están vigentes son las tasas aeroportuarias que estaban vigentes, las generales, unas tasas diferentes que existen en todos los aeropuertos canarios con respecto a los aeropuertos peninsulares. Y eso ya ha dicho José Manuel Soria y lo ha dicho claramente, que se va a mantener. Y que se van a mantener porque tenemos que tener un trato diferenciado porque es la única manera de poder nosotros salir de las islas, bueno, también por barco, pero se tarda más, lo habitual es el avión. Lo que sí se va a suprimir son determinadas bonificaciones que se convierten en subvenciones, porque al final es el Estado el que tiene que enviar el dinero cuando no haya compensación con las compañías aéreas, esa tasa o esa bonificación que se da a una compañía aérea para establecer unas rutas determinadas y para que se implante. Porque ahí no se está ayudando a todo el sector turístico, ni se está ayudando a las compañías tradicionales que operan en Canarias, sino es establecer una ruta a base de pagarla. Porque se sabe y se tiene la experiencia de que cuando se deja de pagar, pues esa compañía pues deja esa ruta. Y por lo tanto es insostenible desde el punto de vista económico en el tiempo. Esa es lo que va a hacer el gobierno. Las Canarias va a seguir, y a lo mejor se retoca en el futuro, eso depende, se verán los presupuestos, unas tasas especiales aeroportuarias. Y esas bonificaciones para
establecer una ruta que eran para nuevas rutas, que lo están estableciendo también. Algunas comunidades las están haciendo directamente. En Cataluña se ha hecho alguna vez, dice, oye, me interesa que esas se van a suprimir. Esas se van a suprimir porque son insostenibles. Es decir, para aclararlo, se van a suprimir por parte de ser subvencionadas por el Estado. La política en la que se ha apoyado el Gobierno de Canarias para captar turismo, que esta política que tan buenos resultados dice que Paulino Rivero que ha dado, que bueno, los datos estadísticos también están ahí, se suprime, se acabó. Yo no creo que Paulino Rivero sea capaz de decirle a los canarios que a Canarias viene gente porque se le paga. Sí, dice que la bonificación de las tasas aéreas ha dado a Canarias pues su récord histórico de turismo. Errónea, porque esa bonificación... Esa es la piedra angular de la política tiene una vigencia de turismo del Gobierno de Canarias. Los turistas venían a Canarias antes de esa bonificación. Eso es insostenible en el tiempo y hay que llevar una política diferente en que abarque a todas las compañías y no a las nuevas. Pero señor Matos, si lo que nos interesa es que vengan turistas, bonificar o no bonificar, puede ser una medida... No, hombre, es que claro, no puedes hacer... multiplicador, además, es que, claro, que además estamos de cualquier industria, si tú resulta que le vas a pagar por venir aquí a cualquiera, claro no que le se va a establece, pagar, pero eso económicamente es insostenible en el tiempo. Es que no se le va a pagar a ninguna compañía por venir aquí, es que se hace que no paguen ellos esa tasa. Aquí de lo que estamos hablando es de la bonificación de las tasas, no de que le den un dinero a las compañías por traer a gente, sino que por aterrizar aquí un avión no paga por aterrizar ese avión. Eso es de lo que se trata. En una compañía que ha tenido los beneficios que ha tenido AENA, que se trata de bonificación, no de subvencionar a la línea aérea, sino de que por establecer una nueva línea no paga. ¿Esas se mantienen o se suprimen? Las de nuevas rutas que se van a suprimir. Se van a suprimir. Pero en los aeropuertos canarios, las tasas que existen son diferenciadas al resto de la península para cualquier compañía, para cualquiera. Todas las que están operando desde hace tiempo, las compañías convencionales y las nuevas que se instalen. Ahora, decir que tú le vas a pagar a una compañía... Que no le va a pagar, sino que la compañía no le va a pagar a usted, al Estado, que no le va a pagar, no es que le dé dinero, es que le hace una exención de esa tasa. Eso es lo que tenían hasta ahora. El que creaba nuevas rutas, por esa nueva ruta no pagaba por aparcar el avión en el aeropuerto, para que todo el mundo nos entienda y usted también. Es solamente la bonificación por esa nueva ruta, no pagaba. Eso es una bonificación, esa bonificación es una subvención en definitiva, y aparte de eso, porque el establecimiento, tal como estaba establecido, el pago de esa bonificación es una cuenta corriente, y cuando esa cuenta corriente es deficitaria para la compañía, tiene que pagar el Estado. Eso se va a suprimir, pese a que el señor Soria dijo en un principio que se mantendría, se va a suprimir. Sí, el concepto de pagar para traer pasajeros o a base de subvencionar compañías, eso se va a suprimir, porque en cuanto tú le retiras o le rebajas la subvención, se van. Eso no es un crecimiento sostenible en el tiempo. Y eso, lo que se va a seguir manteniendo es la política de tasas diferenciadas para los aeropuertos canarios, que pueden mantenerse y en el futuro a lo mejor bajarse, pero eso de estar compañías tradicionales, convencionales, que llevan tiempo trayendo muchos turistas a las islas, no me refiero a las compañías nacionales españolas, sino de europeas que vienen, y que ahora tú estés pagando a una determinada compañía o a dos que establecen, y cuando tú le quitas esa subvención se van a otro sitio, eso se va a cambiar. Enrique, brevemente, por favor. Sí, se me adelantaron todos ya. Tres cosas. El incremento de turistas en 2011 está vinculado a varios factores, ¿no? Por un lado, la crisis del Mediterráneo. Desgraciadamente nos aprovechamos siempre de los males ajenos. Ha venido muy bien. Lo que ha ocurrido en Túnez, en Egipto, etc. Por otro lado, la mejora en algunos de los países emisores de turistas a Canarias. Y la tercera pata sería las tasas. Yo creo que el eliminar esa parte, que yo no creo que sea bonificación, simplemente es pagar menos por traer más turistas o bien por abrir nuevas rutas. No, hay tasas que tienen el 100% de bonificación. Y nos ha funcionado muy bien. O sea, por lo tanto, sería, yo creo que un retroceso, y me da la impresión, y usted perdone, que me resulta que detrás lo que hay es una intención del señor Soria meterle el dedo en el ojo a Paulino Rivero, como Mourinho se lo metió a Tito Vilanova. No, y además yo creo que... Y el problema es que vamos a pagar los canarios. Y luego, respecto a lo que ha significado el 2011, es verdad, ha venido 1,5 millones de turistas, más, ¿no? Pero hay dos datos muy significativos.
la comparación del gasto por turista de España y de Canarias. Pregunta, Enrique. Y yo creo que es la clave. Mientras que en el Estado ha subido un 0,2, que es estabilidad, en Canarias el gasto por turista ha bajado un 4,7%. Están viniendo paquetes regalados. Y creo que ese es el gran problema, porque como además no viene turismo español, y con los datos que decíamos antes, no va a venir más este año, porque va a haber más desempleo, vamos a tener un turismo en mayor estado de degradación con paquetes baratísimos. Efectivamente, o sea, tú has dicho los motivos por el cual ha subido el número de turistas, y entre otras cosas porque ha sido sobre todo de los mercados pues inglés y alemán, es lo que han venido, porque el mercado peninsular se ha contraído porque somos un país más pobre de lo que éramos hace 3 años. Y eso, pero son los que más gastan. Exactamente, y lo que es bueno que toda España y por lo tanto el ciudadano peninsular se recupere económicamente para que pueda venir a Canarias. Y también nos ha beneficiado pues bueno, la inestabilidad política que ha habido en todo el norte de África. El norte de África. Pero lo que todos los ciudadanos entienden, que tú no puedes crear una industria o un crecimiento de una industria, de un sector, a base de pagarle. Eso es inviable. Es inviable completamente. Canarias tiene que seguir viniendo turistas por sus atractivos, por la reforma de toda la planta alojativa madura o obsoleta, como la quieran llamar, por una mayor proyección internacional, por muchísimos factores, pero no a base de tú subvencionar compañías. Bueno, ya quedó claro en la respuesta anterior. No hay más tiempo ahora. Manolo, enseguida después tendremos la última, la recta final, porque nos está esperando Emilia con el fototest. Con las fotografías, la verdad es que estaba el tema bastante interesante, pero ya interesantísimo, la verdad que sí. Que tenemos una sección de fotografías que le mostramos y que les voy a pedir, las verá aquí, y que les voy a pedir que me diga lo primero que le viene a la cabeza. Lo hemos sorprendido, me da la impresión. Bueno, Manuel Fraga ha fallecido. El presidente fundador del Partido Popular, de Alianza Popular, y pieza clave en la transición modélica, en la cual no debemos olvidar nunca cómo se hizo la transición española, y debe ser siempre motivo de inspiración a todos los políticos en el futuro, porque fue la época más apasionante que ha vivido España. Vamos con la segunda fotografía. El juez Garzón, que precisamente esta tarde ha terminado de declarar. Mire, yo soy respetuoso hasta que no se dicten sentencias, pero desde luego es la muestra palpable de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Antes, por ejemplo, en el periódico, hace años, en el periódico El Mundo lo ponían como... lo alababan, y ahora lo ponen como un villano. Se pasa de una cosa a otra muy rápido. Si se demuestra y se califican los hechos que ha hecho, pues un juez sabe perfectamente que no se pueden intervenir conversaciones entre un cliente y un abogado, pero eso es la pieza fundamental de todo lo que es el sistema judicial español. Vamos con la tercera fotografía. Ahí tenemos a Juan Fernando López Aguilar. Bueno, es uno de los dirigentes del Partido Socialista que yo creo que sembró de demasiada tensión y crispación la vida política canaria. ¿Te gustaría volver a verlo en la política canaria? Pues yo personalmente no tengo interés, y además es una cuestión de su partido. ¿Cree que lo que se rumorea de ese pacto con Soria para sacar a Paulino Rivero podría darse? Siempre en una comunidad autónoma donde nunca nadie gana por mayoría absoluta, son absolutamente necesarios los pactos. El Partido Popular ganó las últimas elecciones autonómicas, no gobernamos, pero estamos legitimados para intentarlo en cuanto podamos, en cuanto lleguemos a acuerdos con otro partido político. Bueno, pues vamos con la siguiente fotografía. En esta ocasión la conoce perfectamente Cristina Tabillo. Sí, bueno, Cristina Tabillo le ha dado el máximo periodo de estabilidad al Partido Popular en Tenerife, lo ha hecho crecer y bueno, y ahí están los resultados. Nosotros hemos ganado con ella la cabeza por primera vez en la historia en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y también con ella como presidenta insular hemos conseguido 4 diputados en unas elecciones generales. Por lo tanto, el partido siempre le reconocerá el trabajo y la labor que ha hecho durante estos años. ¿La ve como futura presidenta del Partido Popular en Canarias? Pues no lo sé, a corto plazo es difícil saberlo. Yo creo que ella está todavía terminando de sentar su proyecto político en Tenerife y la veo dedicado a esa tarea. Vamos con la siguiente fotografía, que hoy tenemos unas cuantas. Ana Orama, diputada del Congreso.
Fue una alcaldesa de La Laguna, que en el Congreso de los Diputados, bueno, pues tiene menor peso por la propia formación política en la que está. Yo la verdad la veo una persona muy trabajadora, como compañera es excelente y le tengo muchísimo aprecio. Bueno, pues vamos, creo que queda una última fotografía, exactamente, Miguel Cerolo. Yo tuve, con el alcalde Miguel Cerolo, tuve dos etapas, ¿no? Una etapa al principio de mucha desconfianza de los dos grupos políticos, que fue una etapa muy complicada en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y luego la verdad que tuve, yo solo estuve 4 años, pues terminó con una estabilidad muy grande el Ayuntamiento. Creo que se hicieron cosas en esa etapa. Y además con un aprecio personal hacia Miguel Cerolo. ¿Se sumaría usted a esa propuesta de precisamente Cristina Tabillo de hacerle una distinción? Por supuesto. No fue exactamente así. Lo que se hizo es preguntar cuándo se iba a hacer algo que se hace con todos los alcaldes de Santa Cruz sin ninguna excepción hasta el momento, que es tener por cierto reconocimiento a quien dedica un tiempo a su ayuntamiento y a su ciudad. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos terminado con las fotografías. Ahora sí, les dejo esos 30 segundos. Todavía no, faltan las alumnas que tienen que decir su titular. Exactamente, faltan las alumnas, Así que verdad, me había olvidado yo. Estamos en la recta final y vamos a pedirle también, hoy hemos sido un poco apurados de tiempo, a Lucía Sendón y a Wendy Fuentes que nos expliquen, nos digan sus titulares con la mayor brevedad si es posible. Lucía Sendón, tu titular, por favor, si eres tan amable. Mi titular es: el estado de las cuentas obliga al PP a traicionar las promesas hechas en campaña. Según Pablo Matos, la mala gestión anterior les obliga a llevar a cabo una revisión del IBI y un incremento del IRPF para cumplir con los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea. Muchas gracias, Lucía, por esa brevedad también. Wendy Fuentes, tu titular. Mi titular: el PP trabaja para modificar un sistema hipotecario cruel y además despiadado. La situación de crisis derivada de la burbuja inmobiliaria ha provocado que se lleven a cabo más de 200 desahucios al día. Por lo tanto, obviamente es de interés general que el partido, el PP en este caso, pretenda modificar una legislación que lleva 150 años de vigencia, una modificación que consiste en saldar la deuda con la entrega de la vivienda. Magnífico, gracias, Wendy. ¿Qué le parecen? Son periodistas que están atentos a lo que usted ha dicho. La segunda es más exagerado de lo que yo dije. Yo dije desproporcionado e injusto, que son los términos que empleo. O sea, que ese titular, si no se entrecomilla, es bueno. Bueno, pero se quedó corto. Vamos a los 30 segundos, señores. Y sean, por favor, escrupulosos en el tiempo que les damos. 30 segundos, Pepe. Bueno, yo hoy en el programa, no sé si es un poco la tónica general del Partido Popular, que no nos desvela nada, no nos desveló nada durante la campaña electoral, ahora que están gobernando nos sorprenden. En este programa de hoy de energías solares dice que vamos a intentar llegar a acuerdos, no hay nada. Del gas en Tenerife y en Gran Canaria, que hay que clarificar. De las prospecciones, que es bueno saber si tenemos petróleo y luego ya veremos. De la dación en pago de vivienda, estudiar en subcomisión. Y lo cierto es que lo único concreto es que no hay perras para las tasas, pero sí hay 420 millones de euros que le han dado a la Comunidad Valenciana con su Fórmula 1, Terra Mítica, Copa del Mundo de Vela y todo eso. Pepe, muchas gracias. Su tiempo también, su turno. Manolo Mederos. Yo quiero destacar un hecho de justicia que adelantó hoy en su edición Canarias 7, en la sentencia que condena a las 3 personas que patearon en una calle de Las Palmas de Gran Canaria a un joven, a Aníbal Robaina. Una sentencia que está, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de algunos expertos, muy bien armada jurídicamente y que hace justicia pues, a una situación que lamentablemente es frecuente en las calles, en las zonas de ocio de nuestra ciudad. Muchas gracias, Manolo, por la brevedad también. Enrique, tu turno, 30 segundos. Dos cosas. Una que no llegamos a debatir, que es la famosa medida Montoro de penalizar judicialmente. Aunque las alumnas preguntaron y respondieron. Sí, yo tengo la impresión de que es un brindis al sol, como comentaba antes Tinerfe, y que además tenía un problema, que los primeros, sobre todo porque el presidente Extremadura ha dicho que con carácter retroactivo. Con carácter retroactivo caerían Gallardón y Camps. O sea, el ministro de Justicia, el primero en ser cepillado, sería un poco raro, ¿no? Y por otra parte, respecto a los ancianos, que ha habido un problema en Lanzarote recientemente con una residencia de ancianos,
que nos debería llevar a una reflexión, porque no solo se producen en esos casos, sino que desgraciadamente la mayoría de los malos tratos ancianos, 300.000 en toda España son maltratados, se producen en los hogares por parte de sus hijos o de sus parejas. Es verdad, gracias Enrique. Tinerfe, 30 segundos. Sí, quiero aprovecharlos para animar a Pablo Matos en lo que esté en su mano a que de una vez esa subcomisión ofrezca algún tipo de solución, de segunda oportunidad, como usted decía, a todos esos que temen que en breve los vayan a echar de sus casas. Y comparto totalmente, como dice mi compañero, yo entiendo que el encaje penal, el encaje en el Código Penal de esa responsabilidad de los incumplidores del déficit es sencillamente prácticamente imposible, o al menos tarea de un gigante del derecho penal. Muchas gracias, Tinerfe. Nadie me ha preguntado por algo que también va a llevar el señor Matos, que es las telecomunicaciones de este país, en vísperas de una ley que se está ya elaborando. ¿Qué va a pasar con las televisiones? En definitiva, si quiere él reflexionar sobre el tema. Su turno, señor Matos, 30 segundos también. Seremos un poquito más flexibles para abordar los temas que usted quiere. Bueno, yo terminaré diciendo completamente de acuerdo en lo que se han referido sobre el caso de Iván Robaina y de las residencias de ancianos, completamente de acuerdo. Yo, el que Pepe Moreno se vaya de aquí diciendo que sin saber nada nuevo, yo creo que para un gobierno que no llega al mes de vida, haber tomado una decisión obligada y dolorosa de aumentar los impuestos, de reducir el gasto en 9.000 millones, de iniciar la elaboración de los presupuestos, de anunciar la reforma del sistema financiero, de anunciar la reforma de un sistema hipotecario que tiene 150 años y en cuestiones locales decir de que soy partidario de las proporciones porque es bueno saber lo que hay debajo de nuestro mar, yo creo que es saber, te vas con la opinión que tenemos y lo que estamos haciendo. No creo que sea esa coletilla, yo creo que para la etapa de la campaña podía funcionar. Pepe no tiene turno. Pero ahora metido la mano en el bolsillo si han tenido tiempo de meterla. No hay tiempo, de verdad. Pero bueno, les agradezco a cada uno de ustedes lo que hayan podido preguntar o reflexionar esta noche. Gracias a nuestro invitado en primer lugar. Hasta una próxima oportunidad, Pablo Matos. Muchas gracias y muy amable. Gracias a ustedes. Y gracias también, compañeros, periodistas como siempre, y a las alumnas de periodismo. Emilia, hasta el próximo jueves. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y a ustedes también. Hasta la próxima semana, muy buenas noches. Sigan en la compañía de la Televisión Canaria.